Las fronteras es un tránsito social entre dos culturas, restringido al ámbito político. Este término se refiere a una región, mientras que el término límite está ligado a una concepción imaginaria. Los estados tienen una característica esencial, la soberanía, esto es, la facultad de implantar y ejercer su autoridad de la manera que ellos crean conveniente, para que el ejercicio de la soberanía por parte de los estados no perjudique a otras naciones. Buenos días, hemos contactado con José en la Casa Invisible, que es un lugar en el centro de Málaga ocupado desde el 2007, celebrando este mes su 10º aniversario. En el año 2007, un grupo numeroso de colectivos sociales, creadores locales, grupos de migrantes, de mujeres, deciden reunirse para tomar la decisión de tomar este espacio. Era un inmueble abandonado por parte del ayuntamiento y además se hace coincidir con el Festival de Cine Español en Málaga, precisamente en contraposición al mismo para denunciar el despilfarro, la cultura de consumo y de escaparate, que en ningún caso representa realmente una influencia en las posibilidades de los creadores locales, ¿no? En ese momento se toma este espacio como un acto de desobediencia civil, absolutamente se defiende de la legitimidad por parte de los colectivos sociales, vecinos y vecinas que lo toman, y se inicia un proceso de negociación con el ayuntamiento en el que se le interpela para poder en todo momento conseguir la cesión del espacio. Se reivindica desde 3 ejes de trabajo básicamente el tema de cultura libre, es decir, hay una necesidad de contar con espacios donde los productores y las productoras locales puedan desarrollar su trabajo, que puedan también hacerlo con total autonomía y además lo puedan hacer reivindicando que la cultura nos pertenece a todos y por lo tanto la gestión del espacio y de los proyectos que se desarrollan tiene que ser decidido por todos y por todas. Pues José ha estado en diversas fronteras alrededor del mundo y ha hecho fotos que están expuestas en la casa. Os invitamos a dar un paseo con nosotros y conocer un poco más sobre el tema de las fronteras y sobre la Casa Invisible. La Casa Invisible se trata de una apuesta por abrir un espacio destinado a la autoorganización ciudadana, a la creación de la cultura y al desarrollo del pensamiento crítico. Bueno, estamos con José, un hombre que hemos contactado con él gracias a La Invisible, que ha estado en las fronteras de Grecia y Macedonia. Buenas tardes, José. Muy buenas, ¿qué tal? Pues, a ver, ¿qué te impulsó a ti para ir a las fronteras? Como lo veo, era una necesidad y sigue siendo una necesidad de que haya gente ayudando, porque realmente los gobiernos no están haciendo su trabajo en cuanto digamos, a la necesidad que están teniendo esas personas que están refugiadas. Vale. Luego, ¿qué hacías antes de embarcarte para ir hacia Grecia? Antes yo me dedico a la construcción. Sí. Y trabajo un poco en albañilería, electricidad y nada. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora me sigo dedicando a lo mismo. Vale, perfecto. Bueno, y vamos ya un poco con las preguntas de política. ¿Cuál es tu opinión, sincera y sin censura, por favor, de las políticas migratorias de la Unión Europea? Una locura, realmente una locura, porque por ejemplo lo que hizo en su momento con Turquía, realmente la estaba utilizando como una forma de escudo de refugiados y realmente, en mi opinión, Europa en parte es la que está creando los conflictos que están pasando en parte de África o en otras partes del mundo, igual que los Estados Unidos también. Así. ¿Qué cambiaría de las políticas europeas? Realmente obligaría de cierta manera a que se tenga que acoger a más gente, que no sea tampoco, digamos, una decisión exclusiva a lo mejor de un país. Sí, bueno, en este caso debería ser la Unión Europea la que dice que dependiendo de la renta per cápita del PIB, del Producto Interior Bruto del país, o dependiendo de ciertas cosas, que tuvieran que acoger a ciertas personas. Realmente es una cuestión, como decía antes, de necesidad de urgencia, hasta un punto extremo.
vemos cómo es esa valla en detalle, que según ellos separa su desesperación de la esperanza. Para empezar, hay una primera malla de alambre, es esta que estamos viendo aquí, mide 6 metros de alto y arriba tiene una parte que está más inclinada para evitar o para dificultar todavía más ese paso. Y lo que más daño hace, las concertinas están puestas tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Esas cuchillas, aquí las estamos viendo, son estas de aquí que pueden llegar a medir hasta 6 centímetros. Y el otro obstáculo, ahora también muy polémico, la malla antitrepa. Ya estaba, pero se ha reforzado este verano en los 9 kilómetros fronterizos. ¿En qué consiste? Bueno, pues es una alambrada que está muy tupida para evitar que los inmigrantes puedan meter los dedos para agarrarse y para trepar y poder saltar este primer paso. Pero ya han conseguido sortearla con ganchos e incluso con escaleras. Pero ojo, porque como decimos, esto es solo la primera parte. Después les espera esto, la sirga tridimensional. ¿Qué es? Bueno, pues una red de cables de acero que pretenden evitar que caminen hasta el último paso, la última valla. Es casi igual que la primera, es esta que vemos aquí, mide lo mismo, 6 metros de alto, pero hay cámaras de vigilancia, también las vemos aquí, y el último paso que tienen que pasar estos inmigrantes para llegar a nuestro país, bueno, pues otras concertinas, otras cuchillas que las vemos ahí colocadas. Es el último paso. En resumen, una triple valla con una malla antitrepa reforzada que no ha podido con las ganas de decenas de inmigrantes. Lo comentábamos, 80 han conseguido saltarla y hoy están ahí 600 inmigrantes. ¿Qué piensas de las devoluciones en caliente que pasan en Ceuta o Melilla? Eso se le ha ido totalmente la mano al Estado, vaya. Y realmente la cosa ahí está bastante complicada, sobre todo, por ejemplo, con el tema de los manteros y de las personas que cruzan todos los días la frontera, porque es un caos, vaya, es un caos. Y al final, realmente, no sé, humanitariamente se le está dando una patada en la boca, ¿sabes? Esa gente. ¿Y de las concertinas? Las concertinas, eso es un arma letal, es un arma letal. Y yo creo que aquí en Málaga es una de las empresas Morales Salazar que hacen ese tipo de concertinas. Y son cuchillas, vaya, eso te raja, en el momento que te coge te raja vivo. Es bastante fuerte. Bueno, pues seguimos con la entrevista. Ahora vamos a hablar sobre Siria y los problemas que tiene. ¿Quiénes son los culpables de la guerra en Siria? Bueno, por una parte hay diferentes partes. No se puede culpar, yo creo, directamente a un bloque, digamos, por así decirlo. Por un lado sí que es verdad que en Siria al principio, a lo mejor quizás durante 2 días, pero sí realmente hubo una revolución de sirios que querían derrocar a Bashar al-Assad, ¿no? Porque se le considera de cierta manera un dictador, ¿no? Pero claro, se fue de las manos en cuanto de cierta manera Estados Unidos está metiendo también, son muchos países los que están participando ahí, también Arabia Saudí, cómo se está, digamos, financiando al Daesh, al ISIS, y es que es un caos bastante heavy, ¿eh? Realmente incluso es algo muy dinámico, es algo que conforme han ido pasando los tiempos, pequeños grupos que estaban financiados en su momento a lo mejor por Estados Unidos, yo que sé, por la CIA, incluso por el Pentágono, ellos mismos se han enfrentado entre ellos. La verdad que es muy cambiante, muy... Entonces, los culpables somos nosotros en principio, ¿no? De cierta manera nosotros hemos alimentado el conflicto. La técnica esa de Estados Unidos es mejor desestabilizar un país, ¿sabes? Eso es muy antiguo. Se dice que el único país que al final no va a sufrir un golpe de Estado es Estados Unidos. ¿Y por qué no tiene una embajada de Estados Unidos en su país? ¿Sabes? No sé qué. Miles de personas se han quedado atrapadas en la frontera entre Grecia y Macedonia por las restricciones introducidas por el gobierno macedonio. Francisco Guaita se ha desplazado hacia el lugar de los hechos y nos trae su informe.
Indignación y desesperanza es lo que sienten muchos refugiados 24 horas después de que la policía macedonia lanzara gases lacrimógenos contra estas personas que estaban intentando cruzar a la fuerza la frontera. Organizaciones de derechos humanos han recalcado que ayer intentaron curar a más niños que adultos. Una joven siria que habló con RT precisamente anoche nos contaba la rabia que sentía después de la agresión de las fuerzas del orden de Macedonia. Más de 7.000 personas se encuentran en este campamento de refugiados improvisado. Aquí la pregunta en estos momentos es qué hacer, si intentan comenzar una nueva ruta o si bien siguen intentando cruzar una frontera que en estos momentos es realmente complicado. Ayer llegaban a Grecia más de 6.000 personas y solo 60 pudieron cruzar hacia Macedonia. Y es que en los últimos días cada vez es más difícil intentar cruzar debido a las medidas que Austria y los países balcánicos han puesto, ya que cada vez controlan más y ponen más barreras. ¿Cuál es el miedo que le tiene Europa a los migrantes? Pues realmente el miedo es que... no sé. Depende, ¿no? Es algo cambiante, ¿no? Es como pasa en España un poco también en el sentido de donde necesitamos población inmigrante, ¿no? Son bienvenidos, el rollo multicultural está muy bien, pero de repente cuando no hay trabajo, de cierta manera los mercados de cierta manera caen, o esta crisis, que crisis es realmente una estafa, después dices, pero bueno, madre mía, ¿esto qué os pasa? Realmente al final se utiliza el multiculturalismo como algo malo, ¿sabes? Depende, es que... ¿Hay yihadistas entre los migrantes? Yo creo que se da la posibilidad de que haya, como la guerra civil que hubo en España, como alistamiento, digamos, geográfico. Y si tú vives en una ciudad y de repente viene el Estado Islámico y de cierta manera pues es que te obligan. Es que la realidad es que te obligan. Es que hemos conocido a gente que está en el campamento en Petra y te explicaba cómo llevan a tu casa, ¿sabes? Y te obligaban. Es decir, te obligaban y a ti te hacían musulmán, cuando ellos realmente no eran musulmanes. Entonces yo creo que sí, que ha habido gente que obligaban por las circunstancias, pues han tenido que alistarse, ¿sabes? Pero después se han quitado el medio y realmente pues tienen que tener otra oportunidad también, ¿no? Es decir, no van a quitarlo del medio simplemente porque, no sé, lo veo bastante heavy. Vamos a ir un poco a la parte más filosófica de la entrevista. ¿Qué opinas sobre las fronteras y si siguen siendo necesarias? Realmente es una pregunta bastante complicada. Mi idea sería que no hubiera fronteras. Pues al final, realmente aquí lo único que se demuestra es como tenemos una libre circulación, pero respecto al tema del capital, ¿no? De cierta manera es así. Y ahora en Europa sí que hemos tenido libertad de movimiento, pero ahora otra vez se va a volver a restringir de cierta manera. Pues ya está pasando cuando Inglaterra, digamos, ya se salió de la Unión Europea y ahí empieza una restricción, ¿no? Para viajar dentro de Europa, lo que era. Y realmente me encantaría que no hubiera fronteras, me encantaría que la gente se pudiera mover libremente. Vivimos con la globalización y es como si necesitamos materiales y necesitamos cosas de otros países, ¿no? Y le damos cabida a esos materiales y esas materias primas, lo que sea, pero después a la gente no lo hacemos, ¿no? Y por lo general es por su nivel económico, pero realmente van a seguir existiendo. El tema sobre el que nos decidimos por hacer este trabajo era, a un lado de una frontera, un idioma, unos derechos, una cultura muy diferente a los del otro lado. Y una frontera no deja de ser una línea en un mapa. ¿Qué opinión te parece? ¿Qué te parece esto? Hombre, respecto, por ejemplo, a la frontera de España, nosotros tenemos el mar Mediterráneo en medio y dice, bueno, una cuestión geográfica, digamos, dice, en ese sentido, como que lo entienden, ¿no? Que haya otra cultura, que haya... Después, por ejemplo, estando en Grecia en la frontera, hay un conflicto abierto, porque supuestamente lo que sería Macedonia corresponde a la zona norte de Grecia, y ahora Macedonia es un estado en sí. Entonces, para los griegos, como tal, Macedonia es Firón, no es Grecia, no es Macedonia, perdón, Macedonia son los propios griegos, la zona norte. Entonces, como que en un conflicto hay que tú dices, esta gente está muy cerca y realmente culturalmente deberían de tener una unión, deberían de tener unos lazos, pero es que al final el rollo de las naciones y de las fronteras, ¿sabes? Que es un rollo muy hermético, vaya, y dependiendo.
y sabemos, conocemos la historia un poco de los Balcanes, ¿no? Y lo que supuso la guerra de los Balcanes y tal, y dices, joder, ¿sabes? Al final no solamente el mar Mediterráneo, ¿no? Simplemente aunque hay una verja a veces, ¿sabes? Y con cierta, digamos, y con cierta información, con cierto, a veces despectivo y tal, dices, joder, normal que haya siempre un conflicto y que haya ahí, ¿sabes? ¿Y hay racismo, xenofobia en la frontera de Europa con el resto del mundo? ¿O simplemente un tema de migraciones? No sé, yo creo que la hay en todo el mundo, vaya. Yo creo que al final el país que acoge, digamos, de cierta manera, es como que se siente uno por encima, ¿no? Hay como una superioridad, ¿no? Nosotros eso lo hemos vivido también en España, ¿eh? Sí. No muchos, somos andaluces, realmente nuestra economía ahí siempre va a ser la agricultura, es que, y dices, como nosotros, en algunos momentos a lo mejor con agricultores de Almería o gente no sé qué, lo hemos tratado, ¿sabes?, poniéndole el pie encima de... Y en verdad es triste, pero es así, la superioridad que nos da, ¿no?, el no tener ciertas necesidades en ciertos momentos. Pues es una cuestión solamente histórica, ¿vale? El día de mañana nunca se sabe lo que puede pasar. ¿Y qué opinión tienes sobre el auge de la extrema derecha en Europa y en Estados Unidos? Bueno, pues eso a mí realmente me da un poco de miedo, pero como lo comentábamos antes, pero realmente yo creo de que no sé. Siempre va a existir la derecha, ¿sabes? Y Estados Unidos pues es un país que después de la administración ha ido Obama y de lo que prometía Obama, pues en muchos aspectos pues está claro que no cumplió, vaya. Y al final esa extrema derecha es el capital, en verdad. Entonces en Estados Unidos también es muy lógico que fuera por delante. En Europa también lo hemos vivido siempre, en verdad, y lo comentaba antes, que siempre estaba ahí. Y la posibilidad de que gobierne la extrema derecha está ahí, pero también es verdad que surgen otras alternativas y de que la gente cada vez también es más consciente. Por eso, como te comentaba, hay que darle difusión, hay que saber quiénes son y dónde están. Porque decir que el fascismo o que la ultraderecha, la extrema derecha no está trabajando o no actúa, eso es mentira. Ni nosotros después de 40 años de dictadura, pues hemos comido muchas cosas, no entendemos otras y no analizamos las cosas de cierta manera, de una manera crítica. Pero la realidad es que eso está ahí. Vale, perfecto. Pues concluimos aquí la entrevista. Ha sido un placer, José. Muchas gracias.